Gracias a tu apoyo, en Agusa Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Agusa Shriners. Cuando mi padre vino de la China y después de establecerse y trabajar arduamente en la ciudad de Colón, conoció a mi madre de Soná. De esa unión nacieron 4 hijos. Entonces mi padre se muda y se dedica entonces a trabajar en el tema de la comida, de la cocina de comida china en el barrio de San Francisco. En los años 70, a mediados de los años 70, ya siendo estudiante, casi graduando, tuve la oportunidad de trabajar con un arquitecto muy famoso, restaurador mexicano, que fue el que me influenció, fue mi maestro en estos temas de la restauración del patrimonio. Nosotros trabajamos los proyectos de restauración, de puesta en valor del casco antiguo, Portobelo y San Lorenzo. Los monumentos históricos son parte de nuestra herencia y es lo que relata la identidad de un país. La memoria de un país es muy importante. Si no tenemos memoria histórica, no tenemos identidad. Yo creo que este es un país que tiene una gran influencia cultural, no solamente de los originales, sino de tantas culturas que han pasado por este país, que son parte de nuestro quehacer y de nuestra participación como ciudadanos. Y todos participan en el desarrollo de este país con respeto y también trabajando porque la identidad y las tradiciones no se pierdan. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en X y también en Facebook. Ahí está nuestro programa. Y estaba pensando en la X porque también ya la exitosa también la conocen como la X. Así que allí estamos nosotros con nuestro programa. Y bueno, hoy ya viernes, fin de semana. Pues 30 de enero, se acabó el mes de enero, mañana 31 y no va a haber agua. No va a haber agua porque el IDAN va a hacer su mantenimiento. Yo no sé cómo no sé cómo podemos seguir siendo un país que dice que tiene muchas cosas de primer mundo y solo tenemos una sola fuente de agua para la mayoría de la población de la capital, porque de Caledonia para allá se salvan, porque están con la planta potabilizadora de Miraflores, de la Autoridad del Canal de Panamá, pero el resto de los mortales no. Entonces son 18 horas que dice el IDAN que vamos a estar sin agua, pero es que no se llena el grifo, que no se llena el tanque, que no sé cuánto, y la gente va a pasar muchas horas sin agua. ¿Y eso cómo se compagina con un país desarrollado? ¿Cómo, con un país que quiere desarrollarse, con un país que quiere atraer inversión? Cuando pues no va a haber agua porque hay un mantenimiento que hacer. O sea, no tienes dos cosas de esas. Mire, ningún empresario, ninguna persona que esté en la propuesta de innovación, usted sabe, del día a día, de tratar de ganar clientes, claro, eso somos expertos nosotros, los desempleados informales, jamás podemos pensar en un solo sistema. Tenemos que tener una réplica del sistema por si algo pasa.
un plan de contingencia, porque tenemos que ganarnos la plata, porque no hay de otra, porque si no tenemos el backup de la computadora, de las cámaras, de las cosas, no nos pagan y no damos el servicio y por ende no ganamos dinero para el sustento con el sudor de nuestra frente. Y eso lo entendemos todos los que nos arriesgamos, los que andan por allí cortando hierbas, lo que esto, lo otro, las líneas de suministro para los vendedores de plátano, que están bien contados, que son empleados informales según el gobierno y los economistas. Pero esa es la realidad de nosotros y por eso tenemos todos un sistema de backup para hacer las cosas como se debe. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que vemos en el sector gubernamental? Me importan 3 pepinos con el resto de los panameños. 18 horas sin agua porque hay que darle mantenimiento. Agárrensela. ¿Así? Así de sencillo. No, no, mira, esto lo hacían otros gobiernos. No, de aquí en adelante. Y ahí tengo que felicitar a José Blandón Figueroa, porque fue el alcalde Blandón el que optimizó el recurso y todo para que pasáramos 2 minutos recogiendo la placa en el municipio de Panamá, cuando antes te pasabas hasta 2-3 horas a todo sol, filas y de todo. Ese tipo de funcionarios es el que necesitamos urgentemente, que agilice las cosas. La burocracia no es para hacernos 18 horas sin agua. Ay, no, porque es que a mí no me interesan tus excusas. Con tanto dinero que se ha gastado en este país a mansalva para no tener un sistema de respaldo, cuando esto es tan sencillo que yo no lo puedo creer, que no haya un sistema de respaldo para la potabilizadora de agua de nuestro país, de la capital del país, sino que se apaga y punto, se apagó pues. Aquí yo les dije hace 3 semanas, ¿por qué los gringos tienen 11 portaaviones y quieren llegar a 15? Son las armas de destrucción de guerra más poderosas del mundo, porque es una flota. No es solo el portaaviones solo carga 5.000 personas. El resto de la logística que anda alrededor es el arma de guerra más mortífera que hay, de negociación, diplomática, como usted quiera. 3 están operativos, 3 están en entrenamiento y 3 están en mantenimiento. Y los otros 2 son wild card. Y quieren llegar a 15 porque, claro, son superpotencia y se pueden dar ese lujo. Nosotros no tenemos backup. Ni el presidente tiene backup. El presidente no tiene vicepresidente. Y tenemos esta disyuntiva, que no tenemos respaldo en nada. Y simple y llanamente, bueno, se va el agua y punto, y se fue, pues ya. Y el que tenía una actividad, el que tenía algo, los que tienen pequeños restaurantes, vean cómo tienen sus tanquecitos de rabito de puerco llenos de agua, para ver qué pasa. ¿Porque tenemos un pocotón de gente en una junta directiva? ¿O porque tenemos directores del IDAN que no dan pie con bola? ¿O porque no tienen la voluntad política para estar prometiendo estupideces como más hospitales, más escuelas, más? No, y yo les digo estupidez porque ya tenemos suficientes y no tenemos cómo mantenerlos. No tenemos cómo mantener esa cantidad de hospitales, ni tenemos el personal médico siquiera, ni la gente interesada a ir a la churuquita chiquita, la amarilla, para atender. Pero eso es lo que prometen los políticos, las promesas vacías de más seguridad para poner los mismos retenes. Eso es todo lo que hacen. Nada de inventiva, solamente pedir préstamos para pagar la planilla estatal. No se ha generado un solo puesto de trabajo en este país de clase mundial en los últimos 2 años. Tendríamos que ponerlo así. Cuidado que en los últimos 4 años. Un puesto de clase mundial. Ese es un salario arriba de $20,000. Eso no existe en nuestro país hace mucho tiempo. Que se reemplazan gente que ya estaba contratada o se jubiló o se fue, esa es otra cosa. Pero crearlo, que vino una empresa de clase mundial a contratar a alguien, por eso aquí no hay. Porque no hay inventiva, no hay nada.
Solo la excusa de no hay chen, pues ya. La promesa era más chen, pero no hay chen. Qué pena, ¿no? Qué pena con ustedes. Mientras tanto, el país está como está. Entonces, ¿qué es trascender? ¿Qué es lo que yo quiero hacer si soy presidente? ¿Cómo quiero trascender? O sea, me toca este año ser presidente del Club Rotario. En esta presidencia mía que vamos a hacer, bueno, voy a tener más miembros. Tengo aquí no sé cuánta gente que está interesada. Voy a llevarlo. Las esposas van a hacer estas donaciones. Nosotros vamos a hacer esto. Vamos a implementar este plan. O sea, para el club de los hombres maltratados, uno hace un plan para desarrollar tu año porque, no solo es la foto, es trascender en algo. Porque queremos estar en el recuerdo de alguien. ¿Te acuerdas tal año? Hizo tal cosa. Buena gente esa persona. Trascender en lo positivo, en todo, no en lo malo. Pero lo que nos ha tocado es la intrascendencia. Personajes desgastados que ninguno le llega ni a la mitad de un dedo del pie a Guillermo Endara. De los que han estado en la silla presidencial. Discursos vacíos, robadera. Miren a Pillín, medida cautelar de casa por cárcel. En esto, de verdad que muchos quieren compaginar una cosa con la otra. Como les digo, ese es un asunto que se va a resolver a través de los tribunales, no en los medios de comunicación. Y él lo está haciendo mediático. Claro, es un muchacho bruto. Es un muchacho bruto. Porque este que está aquí le dijo, no te metas a ministro de la presidencia. Y lo hizo. El único que le dijo, no te metas a ministro de la presidencia. Y ahora estás pagando. Porque todos los demás que sí tú le pagaste y buscaste para que la propaganda gubernamental les llegara, el maná de la propaganda gubernamental, pues ahora te están dando la que te ganaste, hermano. Seas no responsable o seas responsable. Pero no, que porque el hijo de la cocinera, que los que robaron una plátana lo llevaban esposado. Esas son tonterías. Realmente son tonterías. Que sí, debe haber una equidad en todas estas cosas, sí. Debe haber una equidad en todas estas cosas. Pero entonces, ¿qué? A Mulino cuando estuvo en la... está bien que Mulino estuvo con el cubito de rabito de puerco los 6 meses ahí haciendo popó de IJ. No estuvo bien. Y no está bien con otros, pero quieren decir que casos de desfalco, y que no, que el dirigente perseguido, no es perseguido, tiene sus abogados. Y puede hablar con ellos y hacer todo lo demás, todos sus descargos. Digo, los carros que cargaban esos dirigentes sindicales, yo ni puedo soñar en comprármelo. Porque no tengo con qué. Pero esa es la trascendencia de las cosas en todos los aspectos. Y vemos un poco de interés. Cuando hablaba con una señora en estos días de sus enfermedades, que otras señoras estaban bravas, que no sé qué. El objetivo es conseguir los medicamentos, los mejores medicamentos y a tiempo, la mejor atención de salud. Que no me gusta tu cabello, que no me gusta lo que sea, eso es otra cosa. 67 años tienen en Cuba, está correteándose, que no, que tú no eres vocero, que tú no eres. Hermano, lo más importante es acabar con la dictadura. Lo demás viene solo. Aquí pasó. Hasta que no entendieron. Miren, uno no le desea la muerte a nadie. Pero la oposición encontró el rumbo después de la muerte de Arnulfo Arias. En nuestra época, en agosto del 88. Porque ya se solventó el asunto. Porque Arnulfo Arias era él y más él. Y no había otra forma. Era lo que él decía. Un político desgastado, un político resentido, lleno de odio, que no era lo que necesitaba el país para reconstruirse después de una dictadura. Podía ser muy popular y la gente iba a votar por él y tal vez iba a ganar como ganó en el 84. Pero si tú me dices a mí, esa no era la mejor opción. Y yo con 25 años no te iba a decir que esa no era la mejor opción. 24 años tenía. Cuando murió tenía 23.
Entonces, realmente esa trascendencia que pudo tener un Belisario Porras, que pudo tener un Roberto Francisco Schiari, que pudieron tener varios presidentes a lo largo de la historia. Miren, todo el mundo recuerda a Marcos Robles como Marcos Rifle porque le tiró los caballos y no sé qué a la gente. Pero el hombre hizo el IFARU. El hombre trascendió en la historia de este país al crear una institución para el fomento del desarrollo humano a través de las capacidades intelectuales y de la formación académica. Eso no había habido, eso no había existido. Pero nuestra memoria de corto plazo y encima brutos no nos lleva a ningún lado. Y la trascendencia no es porque quiero figurar, es porque realmente que no sepa la derecha lo que hace la izquierda. Porque al final entonces la gente te dice, ¿y sabes qué? Ese man era buena gente. Ese man sí estaba en lo correcto. Ese man hizo bastante y nunca pidió ni un aplauso ni nada. Ese man sí se preocupó por este país. Y por ahí sale mucho de Endara, de la plutocracia y de todos los dichos que tenía Endara de que este país estaba encaminados a eso. Ahí es donde trasciende. Ahí es de donde de verdad trasciende. Pero tenemos un ejemplo. Un ejemplo, y bueno, aquí les dejé el gráfico mucho tiempo. Pero tomemos un ejemplo como este. Cumbre de presidentes. Era raro ver a los presidentes reunirse en los años 80. Era raro esas cumbres. Comenzaron en los 90 las reuniones allí experimentales y todo de las cumbres, cuando ya los países fueron, principalmente en Latinoamérica, fueron dejando las dictaduras y fueron abrazando el sistema democrático de elección popular pluripartidista, porque eso es solo la democracia. No ve estos locos que dicen por ahí que un solo partido y eso es democracia. No, todas las ideas en el rejuego. Pero se esperó mucho de esas reuniones. Se tenían unas expectativas enormes de que van a hablar directamente, de que van a hablar cosas interesantes y productivas. Miren, yo hice 2 tomas de posesión presidencial, la de Martín Torrijos y la de Mireya Moscoso, y vino el príncipe de Asturias. Hice 2 transferencias del canal, el 15 de diciembre y el 31 de diciembre, toda la producción, todos los aspectos que tenían que ver con la cobertura periodística y de seguridad de todos estos eventos. Y hice la cumbre iberoamericana de presidentes del año 2000 en Panamá. Y estaba en las reuniones de seguridad, de las reuniones con presidentes y todo, y las tertulias con ellos. Tuve la iniciativa de pasar aquel enfrasque de Fidel Castro con el presidente Flores y Aznar de España, Flores de El Salvador, y todo eso. Y la declaración final, y todas estas reuniones, y al día siguiente nadie se acordaba de eso. Nadie se acordaba. ¿Qué fue lo que firmamos? Nadie. Y pasan un pocotón de burócratas hablando hierbas aromáticas, que si la coma, que si el punto, que si no, que la delegación de nosotros no está de acuerdo con esto. Y eso solo son cosas cosméticas para hacer turismo. Fui a Nueva York, a las Naciones Unidas, a ver la reunión anual del pleno de la asamblea, de puro buchiteo. Nada trascendente, nada más para la foto del que va. Totalmente intrascendente. Puro turismo presidencial y de cancilleres y de tonterías. Muy poco se resuelve. Muy poco. Y ahora aquí que tuvimos a Lula y a varios presidentes, incluso dice que Lula le hizo el desaire al canciller, que no le dio la mano, y nosotros nos tiramos al piso dándole medalla a Lula da Silva. Pero bueno, son cosas del turismo presidencial. Pero ¿qué hay en el fondo? ¿Qué es lo que trasciende en el fondo? ¿En qué beneficia eso al panameño? Yo les voy a decir, yo estoy suscrito a Euronews. Ahí no salió ni una sola noticia, ni una sola nota
de que hubo esa cumbre aquí en Panamá. Estoy suscrito en BBC de Londres. Ahí no salió ni una sola nota de eso. Estoy suscrito a varios medios internacionales de noticias y no salió una sola nota de esta reunión en Panamá, que no sé cuánto nos costó que llenaran el corredor sur de banderitas panameñas. No sé quién es el ridículo de carta cabal que gastó en eso. O sea, de verdad no tiene, cree que está en los 70s. Le iba a regalar un álbum, Este es mi patria, a los invitados. O sea, un chabacano así. Eso es para ponérselo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que trascendió de esta reunión? Fueron a conocer el canal de Panamá, sus nuevas esclusas. That's it. Turismo presidencial, discursos insulsos llenos de buenos deseos, buenos sentimientos, bueno para el futuro, futurología, gente que ya no va a estar en el plató o en el escenario del mundo. El borracho que el fin de semana se delibere a burro porque, o sea, que no respeta al pueblo colombiano y le habla borracho, balbuceando. Y eso nosotros lo recibimos aquí. ¿De verdad estamos tan necesitados de un abrazo? Tenemos un déficit de atención muy grande, señor presidente, para recibir a esta gente. Yo puedo entender a varios presidentes que quieren conocer, por lo menos Ecuador tiene una gran relación comercial con Panamá, que el presidente Kans puede tener mucha oportunidad, un gran usuario del canal de Panamá. Puedo entender varias de estas cosas. El presidente de Guatemala, y es más, infortunadamente las víctimas panameñas allá en Guatemala, puedo entender mucho de eso. Pero ¿qué trascendió de esta reunión? ¿Salió una postura contra las dictaduras que oprimen los pueblos latinoamericanos? ¿Salió una postura de verdad digna de lo que está pasando con los presos políticos en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela? ¿Estamos nosotros conscientes de las desigualdades? Y no las desigualdades en el sistema de los ricos contra los pobres, no. Las desigualdades de la falta de oportunidades que la misma gente desprecia. Porque aquí la educación es gratuita. Aquí se le dan libros, aquí se le dan computadoras. Ahora es una gran noticia que Bukele regaló computadoras, pero aquí regalamos computadoras a diestras y siniestras y la ministra está tratando de meter las suyas ahora de nuevo. Pero ¿cuáles fueron? ¿En qué trascendió eso? ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cómo se midió eso y cuáles son los resultados? No, que si Venus se conjuga con Plutón y el cometa Halley pasa a 450 grados al este, entonces posiblemente la luna sea intersectada y un rayito de luna nos caiga a nosotros y las cosas salgan. O sea, básicamente jugar billar de 3 bandas. Le pego allá para que entre acá. Eso es todo lo que se hace con turismo presidencial. Una bonita foto que muchos van a recordar, que después que salen de la presidencia, eso queda en un álbum, en una casa, si es que queda, y ya. Y ya, eso es todo. No hay para más. Y se los digo porque estuve en varios eventos esta semana. Gracias a Dios. Y el panameño común estaba harto de los tranques, que fueron multitudinarios, pero estaba en lo suyo. Estaba en lo suyo. No le importó que tuviera aquí cualquier pelafustán de los presidentes que hay de la región. Porque ni siquiera para tener una sola opinión de nada. En ningún aspecto. No, que economía, que no sé qué. Ey, si no tienes empresa privada que desarrolle, puedes hablar toda la hierba aromática que quieras hablar. Si no tienes a los Bill Gates, si no tienes a los Elon Musk, si no tienes a los Zuckerberg,
que inviertan, no vas para ningún lado. Esos son los que tenían que estar. Los tomadores de decisiones. No pelafustanes electos por discursos vacíos que cuando llegan te dicen no hay chenchen. Esto está peor de lo que yo pensaba. Y nada más se la pasan pidiendo préstamo para pagar planillas. No tiene trascendencia. No tiene ninguna trascendencia. Entonces me preguntaban, y por el tema se los traigo porque me preguntaban, oye, ¿no has hablado de esto? Que es un evento mundial. No, no es mundial porque no sale en ninguna agencia de noticias que trascienda. Acá en F un par de notas, Fran Press le sacó algo como totalmente izquierdoso, como que los grupos estos y más referándose a Lula. Pero ya, de ahí nadie más, ni WD, ni nadie en el mundo ha volteado a ver esto. Es más, la cumbre que hay por el Asia es la que está llamando la atención. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de toda esta inversión? De que viniera el Papa 2 semanas, que nada. Seguimos apostando a lo mismo, a la nada, al ego del que se toma la foto, en turismo presidencial sin trascender. Bueno, mis amigos, vamos a ir a la pausa. Hoy tenemos a Giovanni, que también tiene su denuncia, y los amigos de Conectas con su Tenemos que Hablar. Así que vamos y estamos de vuelta con usted. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Continuamos y ya ahora en la parte internacional de nuestro programa, pues hay mucho que comunicarles. Dicen que no, pero sí lo hacen. La Unión Europea dijo, ¿sabes qué? Trump declara a la Guardia Republicana de Irán como organización terrorista y dicen los europeos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y simple y llanamente lo designan. La Unión Europea ha acordado designar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, el principal aparato represor de la teocracia persa, como organización terrorista. La medida se considera simbólica y responde a la mortífera represión de la República Islámica contra cientos de miles de manifestantes tras semanas de protestas antigubernamentales en todo el país. La decisión se ha adoptado este jueves durante una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas y se espera que su adopción formal se produzca en los próximos días. Those who operate through terror must be treated as terrorists. Ministers also imposed sanctions on those responsible for the brutal crackdown of protests, including the Minister of Interior. Repression cannot go unanswered. Muchos miembros de la Guardia Revolucionaria ya estaban sujetos a estas mismas restricciones en virtud del régimen de sanciones habitual de la Unión. El avance fue posible después de que Francia, España y Bélgica, que tenían dudas sobre la designación, cambiasen de opinión el miércoles, un día antes de la reunión. Los paramilitares están acusados de orquestar represiones violentas de las protestas en Irán y de utilizar la fuerza letal para sofocar a la oposición, es decir, para ejecutar la función para la que fueron creados en el año 79. También se les acusa de suministrar armas a Rusia en su guerra contra Ucrania, así como a Hezbollah, Hamas o a los hutíes, los paramilitares de Líbano, Gaza o Yemen, respectivamente. La Unión Europea se une ahora a Estados Unidos, Canadá y Australia, que ya han designado al cuerpo que les financia como grupo terrorista. Y eso pues abre las puertas, ya usted sabe a qué, a operaciones especiales. Grupo terrorista no son países y simple y llanamente cuando te declaran organización terrorista, pues los ataques pueden ser preventivos y por eso Trump ya tiene una flota para esos propósitos. Trump afirma que una armada masiva estadounidense se dirige hacia Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles en una publicación en las redes sociales que una flota masiva de buques de guerra se dirige hacia Irán y ha advertido a los líderes del país que deben negociar. Washington ha desplazado al USS Abraham Lincoln y a varios destructores lanzamisiles a la región,
que pueden utilizarse para lanzar ataques desde el mar. Ha señalado que están preparados para actuar como en Venezuela. Aún no está claro qué decidirá Trump sobre el uso de la fuerza, aunque ha establecido 2 líneas rojas: el asesinato de manifestantes iraníes pacíficos y la posible ejecución masiva de detenidos. El lunes, Irán afirmó que tiene una capacidad extraordinaria para defenderse y advirtió de que cualquier guerra iniciada por Estados Unidos podría extenderse a toda la región. Añadió que la llegada del buque de guerra estadounidense USS Abraham Lincoln no doblegará la voluntad de Irán. El número de muertos por la represión de las protestas que ha sacudido al país sigue siendo imposible de verificar, ya que Teherán cortó el acceso a Internet hace 3 semanas. Los informes sugieren que podrían oscilar entre más de 6.000 y hasta 30.000 los muertos. Y ni eso tocaran acá los temas nuestros presidentes, visitantes, ni ninguno de estos boboletos que estuvieron aquí. No hablan de lo trascendente. Que si alguien lo hace como Trump, entonces es malo el derecho internacional. Pero que estén matando gente a mansalva, que no dejen salir a la gente de su casa a reunirse con el que le dé la gana, eso no es problema. Eso es un asunto interno. La violación sistemática de los derechos humanos a las personas, ese no es un problema. Eso es nada más que ese es el sistema de ellos. Eso es lo que hablan cuando vienen a estas reuniones y lo que se llevan. Y comidita gratis, porque esto no crean que es así. El presidente más 3 más son gratis. Todo lo paga el país anfitrión. Lo de las otras delegaciones, ahí puede que entre medio precio, descuentos y cosas así. Pero 4 son gratis. 4 boletos aéreos de primera clase, 4 de todo. Habitaciones y todo. Los traslados, todo lo demás. No me vengan con cuentos, que de esto sé bastante. El manual que se está usando en la Cancillería todavía es el que yo redacté en 1999. Así que no me echen cuento de esas cosas. Y bueno, pues para los que se preguntan cómo está Cuba sin gasolina, ni petróleo de México, ni de Venezuela, aquí les tengo un reporte. La central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el mayor bloque unitario con que cuenta el país, salió del sistema electroenergético nacional por averías que generan un sobreconsumo de agua, según informó la prensa oficialista en la isla. Una noticia esperada por muchos. Y lo tenemos que comentar, las 2 principales noticias que son las que van a causar el colapso de este sistema en el 2026. Y es que han suspendido las reparaciones y el mantenimiento capital que se le tenía que haber dado a Guiteras, y también han suspendido todas las operaciones de mantenimiento a Energas. Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, lo vaticinaba a finales del pasado año. La crisis energética toca fondo si a esto se añade el déficit de combustible existente en el país. Según un artículo de Financial Times, Cuba tendría una reserva de petróleo para 15 o 20 días a los niveles actuales de demanda y producción nacional, después de que su único proveedor restante, México, aparentemente cancelara un envío, y las entregas desde Venezuela están bloqueadas. El cubano de a pie está inmerso en una sumatoria de crisis. Y la tensión que estamos viviendo todos los cubanos cada día, de que vamos a comer, de que vamos a eso, que si se fue la corriente, que estás cocinando y no hay gas, y tienes que prender el carbón, eso tiene a todo el pueblo descompensado. La inoperancia del modelo socioeconómico y político impuesto por el régimen imperante ha obligado a la población a vivir inmersa en una constante crisis. Eso es un estrés constantemente, porque tú no sabes a qué hora te levantas para cocinar, a qué hora puedes lograr las cosas si no se te echan a perder. Eso aquí en Cuba es para todos los cubanos, para todos los padres, para los que tienen niños en la escuela, para todos. Esto es un problema. La isla de gobierno comunista, según entendidos en el tema, atraviesa por su peor crisis económica, superior incluso al tristemente célebre período especial de comienzo de los 90 del pasado siglo, tras el derrumbe del campo socialista. La crisis tan grande que tenemos, yo le echan la culpa al bloqueo. El bloqueo es más interno, para mi opinión, muy interno,
el sistema imperante, que si ellos no van a hacer nada por cambiar nada, el gobierno va a continuar en las mismas condiciones y necesitamos un cambio. Y el año que viene con 1000 megawatts más. El oficialismo apuesta por la inamovilidad del sistema, mientras la población vive de crisis en crisis. Con la salida de laguiteras, Cuba estaría al borde de un nuevo colapso energético, a menos que el propio régimen imponga un apagón prácticamente total. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y eso que realmente pues no hay las respuestas, cuánto es lo que han recibido. Nunca han salido a desmentir el informe del Wall Street Journal y de otros medios de que más del 60% del petróleo que le daban México y Venezuela al régimen en Cuba, ellos lo vendían en Asia. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué fue de ese? ¿Por qué no le dieron ese combustible o el mantenimiento? ¿O el dinero sirvió para comprar sistemas eficientes de electricidad? No hay respuestas. El que fue al Senado, a su antigua casa, fue Marco Rubio a hablar con sus colegas. Marco Rubio estuvo en el Senado de los Estados Unidos nuevamente como secretario de Estado. Frente al Comité de Relaciones Exteriores, el secretario Rubio respondió preguntas sobre el operativo militar que capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro. A regime operated by an indicted narco trafficker that became a base of operation for virtually every competitor, adversary and enemy in the world. Una vez más, el también asesor de Seguridad Nacional se refirió al plan de 3 fases concebido para Venezuela: estabilización, recuperación y la transición a la democracia. We want to reach a phase of transition where we are left with a friendly, stable, prosperous Venezuela and democratic. El secretario Rubio dijo que en las últimas 3 semanas se había logrado en Venezuela una oportunidad única que no se había tenido en una década. The Venezuelan challenge for us was frozen. It was a frozen situation. We had a regime that was entrenched. Its opposition was either in hiding or had been forced overseas. Edmundo Gonzalez lives in Spain. Maria Corina is no longer, she's very brave. She stood there as long as she could, but she had to leave. The others are in jail. They were increasing their relationships and outreach with Iran, and currently have existing ones with Russia, Cuba, and China. And other than more sanctions and more speeches and more threats and whatever, it was a frozen situation. Now, for the first time in literally a decade, there is the opportunity that something could change. There's not the guarantee that something will change, but there is the opportunity that something will change. Los senadores también preguntaron sobre el régimen cubano y el secretario Rubio fue enfático. Regime change? Yes. Oh no, I think we would love to see the regime there change. We would like to. That doesn't mean that we're going to make a change, but we would love to see it change. There's no doubt about the fact that it would be of great benefit to the United States if Cuba was no longer governed by an autocratic regime. El secretario Rubio aseguró que el modelo marxista ha fracasado en la isla e incluso que ni Lenin sería capaz de reconocer la versión cubana del comunismo. That's a country that's been backwards. It has no functional economy. The people, you can call them Marxist, we can call them communist, but not even Lenin would recognize this version of communism and Marxism that they've instilled in Cuba. It's an economic model that hasn't worked anywhere on the planet. The suffering in the rural areas of Cuba are acute and they're deep, and it's not because of the embargo, it's because they don't know how to run an economy. How is it the fault of the U.S. embargo that Cuba, one of the world's largest sugar producers, now imports sugar? Because no sector of their society works. It's frozen and it's broken. Con la comparecencia del secretario Marco Rubio ante el Comité de Exteriores del Senado, es la primera vez que un alto funcionario de la administración Trump testifica ante el Congreso luego del operativo militar en Venezuela que capturó y puso frente a la justicia estadounidense a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Hanoi Martínez, Martín Noticias. Bueno, y por aquí me llega un informe, gracias a los colegas. El presidente de Singapur y Javier Milei toman vuelos comerciales. El de Singapur paga $197 en un avión lleno de gente normal para ir donde tiene que ir. Y Javier Milei igual. Por los de acá, ay papá, esos nacieron en cuna de oro. Bueno, y quiero que pues, pongamos atención a una situación que le pasó
a la periodista Joanny Sánchez, colaboradora de este programa, que pues iba a hacer una visita de lo que le daba la gana hacer y a donde quería ir, y esto fue lo que le pasó con la seguridad del Estado en Cuba. Hola, un saludo desde La Habana a todos. Agradezco a quienes se han preocupado este miércoles 28 de enero de 2026 a partir de la detención que sufrí la mañana, una detención que ocurrió justamente en el momento en que mi esposo y yo, el periodista Reinaldo Escobar, intentamos salir de casa. Bajamos y en los bajos del edificio él salió por un lado, yo por el otro. Él fue detenido por un operativo que estaba allá abajo. Yo logré avanzar un poco más, cruzar la avenida Boyeros y pues un oficial de la seguridad del Estado me persiguió, me avisó de que no podía continuar. Finalmente pues se unieron a ese operativo contra mí otro miembro de la policía política y dos mujeres que nunca se identificaron. Al menos los dos hombres mostraron su carnet con las siglas DSE. Me dijeron que no podía salir de mi casa. El motivo principal es una invitación que teníamos Reinaldo y yo a participar en una recepción hoy, miércoles a las 5 de la tarde, en la residencia de Mike Hammer, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba. A esa recepción estaba invitado además Rob Allison, quien es la persona que se encarga de los temas de Cuba en el Departamento de Estado. Por tanto, la detención que sufrí alrededor de una media hora, después me obligaron a regresar a mi casa y me advirtieron que no puedo salir de mi vivienda hasta mañana, estaba enfocada en impedirnos a Escobar y a mí pues asistir a ese evento. Esto es sin duda meter el dedo en el ojo directamente al Departamento de Estado a boicotear una celebración que tenía como motivo principal pues celebrar los 250 aniversarios de la independencia de Estados Unidos. Además, con la situación como está entre Cuba y Estados Unidos, entre Washington y La Habana, es una provocación mayor impedir a los invitados a este evento, un evento cívico, un evento libertario, un evento que pues celebra la independencia de un país, de su metrópoli. Bueno, pues es realmente una provocación muy fuerte por parte de la seguridad del Estado cubana, de la policía política, un dedo, reitero, metido en el ojo, no solamente del Departamento de Estado, sino específicamente de la figura de Marco Rubio. Agradezco, reitero, otra vez a los que se preocuparon y bueno, pues aquí estoy, ya los mantendré al tanto, reportando desde La Habana. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que pasa, o sea, que yo tengo que explicarle a la seguridad del Estado lo que yo voy a hacer, por qué yo voy a ir y yo no puedo ir porque a ellos no les da la gana. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, vamos primero con los amigos de Conectas Podcast y bueno, sus planteamientos, sus estrategias, sus cosas, que yo no les veo sentido porque China es un vasallo de Estados Unidos en este momento, lo mismo que el resto de los demás países. Conectas Podcast. No exageramos si decimos que estamos ya en un nuevo orden o desorden mundial y que las tensiones económicas y políticas nos tienen permanentemente en vilo. Donald Trump parece haber renunciado a apropiarse de Groenlandia, pero sigue detrás de Panamá, del Canal de Panamá, y lo hace para tratar de expulsar de la región a China, su principal enemigo, que además hoy es el socio principal de casi la mitad de los países de América Latina. Esta semana en Tenemos que Hablar, Estados Unidos versus China, la batalla estratégica por América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que analizamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar, el análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. The American ships are being
Las naves estadounidenses están severamente sobrecargadas y no han sido tratadas de manera justa, y eso incluye a la Marina de Estados Unidos. Y sobre todo, China está operando el Canal de Panamá, pero no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. Hace un año, al asumir el poder, Donald Trump puso el tono de su segundo mandato al anunciar que iba a recuperar el control del Canal de Panamá, supuestamente en manos chinas. Apenas comenzaban las polémicas que han convertido la disputa entre China y Estados Unidos en un campo minado para nuestros países. Para analizar este tema tenemos hoy con nosotros a Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, un tema que nos obliga a hablar de este nuevo mundo que nos tiene confundidos y preocupados a todos. Fabiola, cuando Trump derrocó a Maduro también estaba pensando en bloquear a China en un país como Venezuela, tan rico en recursos naturales. Por eso las constantes amenazas sobre Panamá, sobre el Canal de Panamá, siguen pesando y cada vez con más fuerza sobre los panameños como una especie de espada de Damocles. Fabi, comencemos por la forma como se calmaron las aguas en el Istmo, al menos por ahora. Sí, China tiene una importante presencia en Panamá con empresas públicas y privadas que invierten miles de millones de dólares. Y es clave porque en este canal de 80 kilómetros circula casi el 6% del comercio global. Recordemos que Panamá fue el primer país en adherirse a la denominada Ruta de la Seda, una iniciativa de Xi Jinping para ampliar la influencia geopolítica en América Latina. Pero después las presiones de Estados Unidos lograron que Panamá se retirara de este acuerdo global en febrero de 2025. Además, Washington y Panamá firmaron acuerdos que permiten a tropas estadounidenses realizar ejercicios durante 3 años en territorio panameño. Pero por supuesto, aclaran que eso no significa cesión de soberanía. En todo caso, China logró mantener el control de los puertos que tiene en ambos extremos del canal, al menos por ahora. Claro, y mientras Estados Unidos refuerza su postura colonialista, China impulsa su discurso de soberanía de los estados. Tal como se vio en la reunión de Davos de esta semana, en la que China se presentó como el socio estable, el socio confiable, mientras Donald Trump pronunció un discurso casi delirante, lleno de amenazas. Falta ver qué tantas de esas amenazas las va a cumplir y si esa estrategia le va a funcionar en nuestra región. Sobre esto hablé con Percival de Solá, el exdirector de la Fundación Andrés Bello y del Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. Él me explicaba que si bien Estados Unidos ha comenzado una estrategia con acciones más unilaterales, esto no significa que esté disminuyendo su poder y su presencia en otras partes, como tampoco significa que China esté cediendo su territorio o su espacio de influencia en Latinoamérica. Pero sí, va a haber un nuevo análisis de riesgo tanto de Beijing como de las capitales latinoamericanas. Hay una ambigüedad bastante, entre comillas, barata, fácil, que los gobiernos, los distintos países estuvieron jugando por muchos años en no tomar posiciones. Hoy en día, yo creo que después del 3 de enero, esa ambigüedad va a comenzar a tomar costos, a tener costos, y los distintos gobiernos van a tener que tomar posicionamiento claro frente a cómo interactúan con ambas potencias. La captura de Maduro es una clara señal de parte de Estados Unidos lo que está dispuesto a hacer, es decir, hacer uso de la fuerza militar como herramienta política. Entonces creo que la acción es una señal clara que busca marcar un precedente de hasta dónde está dispuesto a llegar a Estados Unidos para hacer valer sus intereses estratégicos. Obviamente eso tiene que ser interpretado tanto por Beijing como por todas las capitales latinoamericanas. Es que China lleva más de 20 años ocupando los espacios que Estados Unidos ha dejado libres en la región.
y hoy en día se ha convertido en el principal socio comercial de 14 de los 33 países de América Latina. Y a esto te añado, Mauricio, que China, a pesar de la política arancelaria de Trump, ha podido lograr el mayor superávit de su historia el año pasado. Y según un reciente estudio del Centro de Estudios del Parlamento Europeo, precisamente, las estimaciones apuntan a que el intercambio comercial entre China y América Latina podría superar los 700.000 millones de dólares hacia 2035. Y en países como México, Brasil o Chile, tiene inversiones en ferrocarriles, en carreteras, en producción de automóviles, en minería, y en Perú tiene nada menos que el megapuerto de Chancay, que es el vínculo, la conexión entre Sudamérica y el Asia-Pacífico. Pero ¿qué tanto tiene o tenía China en Venezuela? Según explicó De Sola, esta relación se ha ido deteriorando. Durante años, más bien la cercanía que todos conocíamos entre China y Venezuela se ha traducido más en un salvavidas de Beijing para Caracas. Pero, por ejemplo, el último préstamo que le otorgó China a Venezuela fue el año 2016. A partir del 2013, cuando Nicolás Maduro toma el poder, ya de por sí la relación venía en bajada, por la simple y llana razón de que el gobierno venezolano despilfarró y muchísimo de ese dinero que fue prestado, que en teoría debió haber ido para, por un lado, inversión en materia petrolera, pero también a nivel de infraestructura vial y social en Venezuela. Y creo que hay evidencia bastante clara de que esas inversiones no se llevaron a cabo. El fondo chino venezolano está marcado por infinidad de casos de corrupción. Eso no pasó por desapercibido por las autoridades chinas. Las delegaciones que han visitado Venezuela en los últimos 10 años han ido bajando poco a poco de jerarquía. Eso me da a mí una clara señal de dónde se encuentra Venezuela en la escalera de prioridades de China a nivel latinoamericano. Han habido múltiples intentos por parte del gobierno de Nicolás Maduro de reestructurar deuda, de pedir nuevos préstamos, de solicitar inversión, que todos han sido denegados por China. Y con seguridad China no se va a quedar de brazos cruzados para tratar de recuperar esos dineros que tiene invertidos en Venezuela. Pero Fabiola, no olvidemos o no dejemos de mencionar el caso de Argentina, que es muy interesante, porque Javier Milei se declara permanentemente el mayor admirador de Trump y este le dio $20.000 millones en un swap de deuda, lo cual no le ha impedido al argentino seguir con sus relaciones con China, que ya era desde antes de su periodo el mayor socio comercial de Argentina. ¿Será que esta especie de pragmatismo es la estrategia para navegar estas aguas de tormenta? Podríamos pensar en algunos escenarios. Rodrigo Murillo, él es historiador y analista internacional, recuerda que en el pasado hubo intentos de fortalecer la presencia norteamericana en la región, pero fracasaron. Y eso más bien marcó un retiro que fue ocupado por terceras potencias. ¿Cómo es que China ha llegado a este nivel de influencia? Pues hasta ahora, digamos, nadie ponía en tela de juicio el declive paulatino de los Estados Unidos. Esa suerte de retirada de los Estados Unidos de los asuntos continentales, iniciada, creo yo, con Barack Obama, ¿no? Barack Obama pidió perdón en Argentina, alzó el brazo de Raúl Castro en La Habana, rescató algunos asuntos que encontraba interesantes y válidos del proceso bolivariano en Venezuela, pero al fin y al cabo este plan no acabó por fortalecer la influencia norteamericana. Esto podría cambiar en el marco de las políticas de los países latinoamericanos, dependerá de quién suceda al presidente Trump. ¿Tendremos a unos Estados Unidos agresivos intentando recuperar su dominio? ¿O tendremos por el contrario a los otros Estados Unidos más conciliadores,
que pierden invariablemente posición. Creo que la respuesta viene de ambos lados y es hoy día difícil de prever. Cuando Trump asumió el poder hace justamente un año, todos pensamos que se iba a dedicar a sus problemas domésticos primero que todo, con su famoso America First. Pero en realidad ha hecho todo lo contrario y la verdad es que tiene el mundo patas arriba. Exacto, Mauricio. Después de Venezuela, creo que muchos pensamos que todo podría pasar y ahora ha subido la tensión con Groenlandia, este territorio autónomo del Ártico gobernado por Dinamarca. Y en este tema sí que nos dejó locos. Fíjate que primero publicó unas imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecía como el conquistador de Groenlandia, de Canadá y de Venezuela. Y luego anunció sorpresivamente un acuerdo con la OTAN para proteger esa isla danesa de la influencia o de la presencia de China y de Rusia. Y ahora que hablamos de Rusia, justamente deberíamos preguntarnos por cuál es la presencia de ese gigante en el actual panorama hemisférico. Esto también conversé con los expertos. Ellos consideran que Rusia, por lo menos en la región, tiene más una influencia política que comercial, pero sí es un actor a tomar en cuenta. Escuchemos lo que me dijo Rodrigo Murillo. Hoy día China financia, incentiva, de cierta forma apoya la aventura rusa en Ucrania porque considera que mientras los Estados Unidos, como lo estaban en la época de Biden, concentrados en Ucrania, China tendría una mayor libertad de acción en la zona de Taiwán. Rusia por sí sola hoy día podría contestar el dominio o la influencia norteamericana en América, para nada. La mejor forma de cotejarlo es viendo el estado actual de la Armada o de la Marina de Guerra rusa, que no tiene ninguna posibilidad de proyección más allá de sus mares inmediatos. Pero si Rusia se encuentra a sí misma en esta suerte de asociación política en la que hoy día China juega el rol preponderante, es decir, si Rusia logra encontrar una plaza soberana al costado y viendo a China de igual a igual, ese binomio Rusia-China de unirse, sí yo creo podría ejercer un contrapeso más respetable a los Estados Unidos. Entonces, según parece, según lo que dice el experto, el papel de Rusia en este panorama pues resulta más bien marginal. Pero, Fabiola, ¿hay otra salida que no sea la confrontación, que es lo que quiere permanentemente Trump? Recuerdo, Mauricio, esa imagen de 2025 entre Donald Trump y Xi Jinping después de este histórico encuentro, que mostraba claramente cómo, a pesar de las obvias diferencias entre estas dos superpotencias y las economías más grandes del mundo, se puede mantener una relación, aunque con altibajos. Por eso creo que a los países latinoamericanos les tocará sortear de manera estratégica sus relaciones tanto con China como con Estados Unidos. Tal vez la balanza pueda volcarse hacia un lado, pero estoy segura de que no será excluyente. Bueno, esos son los reportes que nos dan nuestros amigos de Conectas Podcast. Claro, no están actualizados al 100%, no manejan toda la información. Hay que sentarse y ver la geopolítica desde muchas estrategias y más las posturas. O sea, Trump dice, hay que declarar a fulano de tal estado algo terrorista y corren a hacerlo como vieron a lo que son en el Parlamento Europeo y las naciones europeas, en el caso de la Guardia Republicana iraní, el subir el 2% de la defensa y muchas otras cosas. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el próximo lunes. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.